amado hermano? Llegamos al capítulo 14 de Éxodo. Capítulo 14. Y este capítulo vamos a dividirlo en dos sermones. Es una serie, miniserie, se le podría llamar el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo. Y en esta primera parte vamos a ver el tema: dile a mi pueblo que avance. Versículo clave está en el capítulo 14, versículo 13, versículo 15. Versículo clave: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dile a mi pueblo que avance. Dile a mi pueblo que siga adelante. Dile a mi pueblo que avance, que marche. ¿Por qué me dices? No es hora de orar, es hora de actuar. Es lo que le está diciendo Dios a Moisés en otras palabras. Mis amados hermanos, sin duda que uno de los milagros más gloriosos, más hermosos, más importantes, o como le queramos llamar, sin lugar a dudas es el que se registra en el Antiguo Testamento, es el cruce a pie del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Yo creo que es uno de los milagros más portentosos. Obviamente no se le resta valor a otros milagros que hay en la palabra de Dios, pero sin lugar a duda que uno de los milagros más portentosos es precisamente el cruce a pie del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel y la muerte de todo el ejército egipcio. Ese es uno de los milagros más hermosos. Este es el gran capítulo, mis amados hermanos, que ha servido para desarrollar nuestra fe en la palabra de Dios, para desarrollar nuestra fe en nuestro bendito Señor. Algunos quizás este evento es algo parecido o una especie de ciencia ficción, pero sin lugar a dudas la historia confirma, la arqueología confirma tal acontecimiento como es el cruce del Mar Rojo por parte de los hebreos. Y esto, mis amados hermanos, debiera ser narrado, debiera ser recordado por todas las generaciones, a nuestros hijos y a cada uno de nuestros hermanos. En esta historia hay elementos que son dignos de notar, son dignos de observar, mis amados hermanos. ¿Por qué? En primer lugar, está la forma en cómo Dios, de una manera soberana, de una manera providencial, mis amados hermanos, intencional, lleva al pueblo de Israel, lleva al pueblo hebreo a una especie de callejón sin salida. Quizás por varias razones. Una de ellas para probar al pueblo de Israel, para glorificar su nombre en el ejército egipcio, porque como veremos más adelante, inmediatamente en medio de esta crisis afloró lo que aún había en el corazón de los hebreos. Nosotros podemos ver en segundo lugar la extraordinaria fe de Moisés en tiempo de dificultad, sino que no titubeó, no se dobló ante el pueblo. Quizás ante Dios sí se desmoronó, se angustió, pero fue ante Dios, mientras que delante del pueblo él permaneció firme.
en el Señor. En tercer lugar, podemos ver cómo la completa derrota que el faraón sufrió en aquel hecho portentoso. Así que esta historia, mis amados hermanos, es confortante para todos y cada uno de nosotros. Esta historia nos debe, mis amados hermanos, de fomentar nuestra fe en el Señor, hacerla más sólida, hacerla más fuerte. ¿Por qué? Porque contamos con el mismo Dios del Éxodo, mis amados hermanos. Y ese Dios es nuestro amado Padre. Ese Dios es nuestro bendito Señor, quien de una manera soberana en ocasiones nos conduce por situaciones que no comprendemos, pero que al final del día Él es glorificado. Así que contamos con el mismo Dios. Y mis amados hermanos, el mandamiento para esta tarde es de parte del Señor: dile a mi pueblo, a mi iglesia, que avance. Hoy Dios nos ordena seguir avanzando, amada iglesia, a pesar de los problemas, a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, a pesar de los golpes financieros, a pesar de los golpes en la agricultura, a pesar de la sequía, a pesar de cuántas cosas, Dios nos avanza, Dios nos ordena seguir avanzando, mis amados. No importa el desaliento, Dios nos dice: dile a mi pueblo que siga adelante. Dios nos infunde el ánimo, mis amados hermanos. El Dios que nos ha ordenado marchar, que nos ha ordenado continuar adelante, ha prometido pelear por nosotros, ha prometido estar por nosotros de la misma manera que lo hizo con el rey Josafat en aquella confederación de reyes que se levantó contra él. Dice la Biblia que Dios, por medio del profeta Jaziel, les pidió que solamente alabaran a Dios, que no habría necesidad de pelear, porque Él pelearía por su pueblo. Y siempre ha sido en la historia así. Dios siempre ha peleado por su iglesia, siempre la ha sacado adelante, y esta, mis amados hermanos, no será la excepción. Tenemos que seguir marchando, amada iglesia, tenemos que seguir adelante, pero tengamos en cuenta que mientras ustedes y yo vamos marchando hacia la ciudad celestial, porque allá nos dirigimos como cristianos en el progreso del peregrino hacia la ciudad celestial, se encontró con el pantano del desaliento, pero siguió adelante porque iba hacia la ciudad celestial, y allá nos dirigimos. Quizás el pantano del desaliento esté ahí asomándose, pero tenemos que seguir adelante. Así que tenga en cuenta que mientras nos dirigimos a la ciudad celestial, habrá en primer lugar caminos que se cerrarán, aparentemente. Versículo 1 al 4 del capítulo 14 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de mí, acampan delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Caminos que se cerrarán, aparentemente. Cuando Dios ordenó a Moisés que llevara al pueblo de Israel en dirección contraria, es decir, que diese la vuelta y acamparan delante de Pi-Hairot, es como
es un cañón, como un tubo, es lo que significa la palabra hebrea, en un cañón, entre la sierra, que acamparan ahí entre el ardiente desierto de Migdol y el mar hacia la sierra de Baal-Zephor. Ellos quedaron en una especie de callejón sin salida. Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito. El pueblo no lo sabía, pero Dios sí. El pueblo no lo entendía, pero Dios sí. Como lo que pasa en ocasiones en nuestra vida. Era un lugar, hermano, perfecto para ser atacados por el faraón, como lo veremos más adelante. De modo que ahí estaban los israelitas. Estaban atrapados, estaban sin esperanza entre el mar y los ejércitos del temible faraón. Ahí se encontraban. Y el faraón de Egipto sabía muy bien dónde estaba acampado Israel. Él sabía muy bien. Y según su conocimiento, porque Faraón tenía ahí un cuartel general, lo que era en Migdol, según su conocimiento, él sabía que Israel no tenía escapatoria. Mis amados, Faraón sabía que no había escapatoria, pero todavía faltaba la voz de Dios, la orden de Dios. Desde el punto de lógico, para Faraón tenía razón, pero para Dios no hay lógica. ¿Por qué tenía razón Faraón? Porque al lado, hermano, a un lado tenían a Migdol con sus desiertos de arena intransitables. Al otro extremo estaba el Mar Rojo, imposible ir por ahí. Al oriente estaba la intransitable sierra de Baal-Zephor, de modo que ellos estaban arrinconados. Y la única manera de escapar era regresándose por la ruta donde ellos habían venido. Pero ¿cómo ellos iban a regresar por ahí? Si por ahí precisamente todo el ejército de Faraón venía, mis amados, listo para atacarlos, listo para matarlos y quizás para llevárselos de nuevo a Egipto como esclavos. Así que podemos imaginarnos el tremendo aprieto en el que se encontraba Moisés. Aquel hermano sería el más grande momento para probar la fe de Moisés y del pueblo hebreo. Mis amados hermanos, hay una verdad hermosa aquí para cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Por qué? Porque vienen ocasiones o vendrán ocasiones a nuestra vida donde Dios pareciera llevarnos a ciertas situaciones de gran dificultad y que en ocasiones no entendemos. Quizás sea el caso en este momento en alguno de ustedes, quizás no, pero van a venir situaciones a nuestra vida en que pareciera que estamos en grandes dificultades, en donde ustedes y yo no vislumbramos una posible salida, no vislumbramos cómo podemos salir de ahí. Pruebas, hermanos, que creemos que son insuperables, que es imposible, especie de paredes donde pareciera que no hay escapatoria, todo lo que nos ha venido, momentos donde el sentido común o la lógica no entra, no pueden ser consultadas porque es imposible. Nos encontramos en esa misma situación. Es posible, mis amados hermanos, que en este mismo momento, como les decía, esté atravesando un tiempo en el que parece en extremo incomprensible y misterioso, que causa las profundas y terribles confusión en su mente. No puede comprender por qué Dios lo ha llevado a esa situación. Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que su condición es comprensible. Porque si Dios le ha permitido llegar
hasta donde usted se encuentra, es porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan para su gloria, para su alabanza, para ser glorificado, un propósito que quiere mostrarle a usted, porque Él desea glorificarse y Él desea que usted crezca en la fe y en el conocimiento de Él, que su vida sea un cántico de alabanza para nuestro bendito Dios. No piensen, mis amados hermanos, que por cuanto se ha cerrado el camino en su marcha, en su avance, todo está acabado. No, mi amado hermano, no piense eso. No se desanime, no se desanime. Usted no marcha sola, usted no marcha sola. Usted cuenta con el mejor aliado que pueda existir, nuestro Dios Todopoderoso. Dios abre puertas donde se han cerrado, porque Él mismo es la puerta. Alabado sea su bendito nombre, amado hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. A veces pensamos que esa puerta se cerró, aparentemente, pero no es que se haya cerrado, es porque Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de planes, mis amados. Pero, en segundo lugar, mientras marchamos, tenemos que entender que vienen los temores del fracaso. Mire lo que dicen los versículos 5 a 13. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? No aprende la lección este hombre. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército. Los alcanzaron junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz. Y he aquí, dice la Biblia, he aquí, los egipcios venían tras ellos. Por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Las crisis, hermanos, sacan lo más profundo de nuestro corazón. Los problemas sacan lo más profundo que hay en nuestro corazón. Nos muestra en realidad quiénes somos. Hay personas que dicen: oye, ese hombre nomás se volvió, o esa mujer se volvió adinerada y se ha vuelto, ¿cómo podemos decir? Presumida, arrogante. No, ella no se volvió presumida ni arrogante. Ella ya era presumida y arrogante.
Lo único que el dinero hizo fue mostrar lo que verdaderamente ella era. Pero ella ya lo era. Lo que pasa que antes no tenía que presumir. Así que el dinero sacó lo que realmente había en el corazón. Y de igual manera los problemas sacan o lo mejor o lo peor de nosotros. Lo mismo el dinero, hermano, saca lo peor o lo mejor de nosotros. Y tal parece que eso fue lo que pasó aquí en estos versículos. Note lo que dice el faraón. Pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? En otras palabras, verso 5. ¿Cómo pudimos? Oiga, ¿no le parece que es una pregunta extraña precisamente viniendo de Faraón? Es decir, hello, Faraón Ramsés, ¿no fue suficiente 10 plagas? ¿Querías la 11? ¿Cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Mis amados, no era difícil pensar al menos en 10 buenas razones. ¿Y cuáles son esas 10 buenas razones? Las plagas. Podemos nombrar las plagas del por qué Faraón dejó ir a Israel. ¿Ya se te olvidó la décima plaga? Que fue la muerte de tu propio hijo. Pero tal parece que a Faraón se le olvidó, mis amados hermanos. Eso demuestra algo, hermano. Y eso demuestra que lo rápido que se nos olvida lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha demostrado a nuestro favor. Cuánto pronto se nos olvida cuando vienen los problemas. Eso es para aprender nosotros. Cuán rápido se nos olvida. Quizás Faraón pensó que las plagas era el límite del poder de Dios. Nomás hasta 10 llegó y que ahora era el momento para atacar a Israel. ¿Qué pasa? Los versículos 6 al 9 de Éxodo 14 dice que 600 carros de guerra egipcios caían encima, en otras palabras, caían encima de los indefensos israelitas, los uncieron, vámonos a la guerra. Israel se encontraba atrapado entre las montañas y el mar. Mis amados hermanos, estos carros de guerra que eran conducidos por 2 personas, uno manejaba y el otro iba con la lanza o con la flecha. Estos eran hechos de cabina de madera o de piel colocados con 2 ruedas y eran arrastrados por caballos. Faraón tenía los mejores recursos militares. Era la potencia mundial en aquel tiempo. Era lo que hoy es los Estados Unidos, con flotas navales o donde hay soldados, reserva de soldados en todas partes del mundo. Así se encontraba el faraón, la primer potencia del mundo. Aquellos tiempos, los carros era la tecnología militar más avanzada y más sofisticada. Era como esos aviones rusos o esos estadounidenses o esos portaaviones majestuosos. De la misma manera, con eso contaba el faraón. Así que el gozo de la libertad pronto fue cambiado por un temor colectivo, porque todo el grupo, hermanos, se llenó de temor. La algarabía del pueblo en fiesta de súbito fue transformada por quizás manos sudorosas, piernas debilitadas, comentarios fuera de sí totalmente. ¿Por qué? Porque la visión del enemigo, la visión de los egipcios, la visión del poderoso ejército de Faraón les hizo olvidar por un instante la demostración del poder de Dios en las 10 plagas.
jamás antes visto. Mis amados hermanos, les hizo borrar todo eso, el temor. Sufrieron una nepsia inmediatamente cuando vieron el problema encima. Cuando ellos vieron los carros del temible enemigo tirados por rápidos y valientes guerreros egipcios, ellos palidecieron y se turbaron. Dice el texto, temieron y clamaron. Y ahí la palabra hebrea, clamar, es una palabra que significa gran angustia, con un corazón desgarrado, lleno de pánico, hermano. Terror había en sus vidas. Terror había en sus vidas. Aquella protesta colectiva, mis amados, tuvo que haberse convertido en una verdadera gritería. Fue ahí donde se dio la primera queja y murmuración del pueblo. Se puede notar una nota de amargura, verso 11. No había sepulcros en Egipto, que nos ha secado para que muramos en el desierto. Parece de chiste la pregunta. Es una ironía, mis amados, porque si había un lugar donde había sepulturas, pues es en Egipto. No había sepulturas allá. Es curioso, hermano, ver cómo se prefiere morir en esclavitud que dar un salto de fe y morir de una manera distinta. Ellos deberían verse parados firmes después de ver 10 plagas, el poder de Dios. Pero en medio del pueblo, hermano, tembloroso, en medio del pueblo lleno de terror, estaba Moisés. Estaba Moisés. Moisés había visto el pánico en todo el pueblo, hermano, que la presencia del enemigo había traído. Por ello proclama una de las más grandes declaraciones de confianza que se conocen en las Escrituras. Nota el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, que dice, no temáis, punto y coma. Y luego explica por qué. Estén firmes y miren la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ahora, hasta aquí Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer. No sabía, así que él está hablando en fe. Ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más los volverás a ver. Nunca más para siempre los verás. Les dice, no temáis. En este punto Moisés, hermano, no sabía lo que Dios haría. No sabía cómo Dios intervendría. No sabía que Dios abriría el mar rojo. Él no lo sabía. Y sin embargo se para firme y le dice, no tengan temor y miren la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque este enemigo que ustedes están viendo y ante el cual ustedes tiemblan, nunca más lo volverás a ver. Wow. Estén firmes. Estad firmes, amados hermanos. Esta es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempo de crisis. Este es el mandamiento del Señor para sus hijos en tiempo de crisis. No temáis, estad firmes. Estad firmes, porque la desesperación te arroja al piso, la cual te impedirá que te levantes. El miedo te dirá que te retires. La impaciencia te dirá que hagas algo. La presunción te dirá que te arrojes al mar antes de que el enemigo te atrape. Dios le dijo a Israel que simplemente estuviera firme. Firme. Para que él mismo viera la salvación que Dios haría. Y aquí la palabra salvación, hermano, se utiliza en sentido literal de salvar una vida.
y tener victoria en lugar de derrota. Dios le está garantizando que les va a dar salvación. Moisés no sabía cómo Dios lo haría, pero él sí sabía cuál sería el resultado, la victoria para el pueblo de Dios. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo. Él sabía que los enemigos de Jehová serían destruidos. Él podía decirle a Israel: Jehová peleará por vosotros. Y esa es la misma palabra de hoy en día. Jaciel le dijo a Josafat: no hay necesidad que peleen ustedes, Jehová peleará por vosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice: nunca más para siempre los verás. Y la idea de esto, hermano, implica mucho más de lo que nosotros podemos ver a simple vista. ¿Qué significa? Moisés quizás estaba hablando en términos de eternidad, como también en los términos del tiempo presente. Es decir, en otras palabras, no te van a estorbar, no te van a molestar, nunca te los vas a topar. Dios lo destruirá. Dios lo destruirá. Y Dios nos dice: estar firmes. Y mira la salvación. Debemos creerle a Dios en estos tiempos que nos ha tocado vivir, iglesia. Porque el faraón ha salido contra la iglesia. Porque Faraón, el del Éxodo, es un símbolo, una representación de Satanás. Y ha salido con la iglesia a quererla destruir. Pero acuérdate de las palabras de Cristo. No habrá poder infernal que pueda con la iglesia. No la van a callar. No la van a destruir. Eso nunca, jamás, hermano, lo mirarán sus ojos. Aunque censuren, aunque hagan lo que hagan, si callan una voz, 1000 se levantarán. Pero no podrán. Porque la victoria ya la ganó Cristo. Ya la ganó Cristo. Él es el león de la tribu de Judá. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. En tercero y último lugar, hermano, mientras marchamos, Jehová pelea por nosotros. Versículos 14 y 15. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Jehová va a pelear por ustedes. Estén tranquilos. Y Moisés le dice, Jehová le dice a Moisés: Moisés, no es tiempo de orar. No es tiempo para que ores. Es tiempo para que actúes. Dile a mi pueblo que siga adelante. Y debemos, iglesia, continuar adelante. Moisés reveló su profunda confianza en lo que Dios podía hacer por ellos. Él lo demostró, escuchó algo que aumentó su fe, hermano, en una evidente victoria, cuando el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Moisés tuvo que entender en aquel momento de que no era ocasión para orar, sino para marchar. Carlos Spurgeon dijo: hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para una actividad santa. La oración se adapta para casi cualquier ocasión, pero no solamente la oración, pues viene en ocasiones como esa y hoy un momento en que la oración debe tomar un segundo lugar y hay que actuar. Hay que seguir adelante. Moisés, hermanos, entendería que Dios se iba a glorificar
en medio de ellos de una manera extraordinaria. Es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, en otras palabras, no sigas pidiéndome, Moisés, lo que yo sé que tengo que hacer. No me digas, no me pidas lo que yo sé que tengo que hacer. Tan solo dile a mi pueblo que siga avanzando. Del resto, yo me encargo. Del resto yo me encargo. Y eso fue lo que Moisés hizo. Obedeció como hasta ahora lo había hecho, utilizando su cayado como un instrumento de autoridad, y dio junto con el pueblo la forma como Dios peleó por ellos. Oh, mis amados hermanos, la figura de Dios aquí como guerrero victorioso predomina en el Antiguo Testamento. Es más, la mayoría de las batallas ganadas por Israel revelan el sentido de lo absurdo. Es decir, fueron ganadas, hermano, peleadas y ganadas de una manera, podríamos decir, absurda. Algunas fueron ganadas dándole vueltas a una ciudad, como Jericó. Otras fueron ganadas como la de Josafat, tan solo cantando. Otras con una guijada de burro fueron ganadas. Gedeón la ganó con tan solo 300 hombres, mientras que otras fueron ganadas con la intervención de un solo ángel. Pero en todas ellas notamos la intervención del Señor. La intervención del Señor. Así que, mis amados, no sabemos de qué manera intervendrá el Señor, pero una cosa sí sabemos: Él intervendrá. Hermano, la vida cristiana que de igual manera marcha todos los días, marchamos todos los días, y es consciente del enemigo que nos acosa. El mundo nos acosa, la carne nos acosa, el diablo nos acosa, pero reconoce que el Señor es el que está peleando por nosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Pablo admitió que la lucha sigue adelante. En nuestro lugar, hermano, en nuestro largo peregrinaje terrenal, mis amados, hay un Señor todopoderoso que sigue peleando a favor de su pueblo. Hay fuertes batallas, hermano, que se levantan hoy contra el creyente. Hay censura, hay persecución, al igual que fue en el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, nos debilitamos en ocasiones, murmuramos en ocasiones, pero Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca abandonó a su pueblo, y Dios nunca abandonará a uno de sus hijos. Nunca de los nunca. Dios abre camino para que su pueblo pase, no rodeando la dificultad, sino atravesando por encima de todos los obstáculos. El mar era un obstáculo y Dios lo abrió para pasar por el medio de él. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Al momento cuando el pueblo de Israel pensó que estaba atrapado y sin esperanza entre el mar y el ejército de Faraón, Dios abrió camino en el mar. Dios abrió camino en el mar. Y el camino que llegó a ser el escape para el pueblo de Israel, ese mismo camino se convirtió en la destrucción del ejército más poderoso de aquella época. En unos trajo salvación y para otros trajo destrucción. El milagro del cruce del Mar Rojo, hermano, fue la prueba que puso punto final a la esclavitud de Israel en Egipto. Ahí Dios derrotó al enemigo y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Algún día el que dijo que regresaría, el Rey de Reyes y Señor de Señores, regresará por su pueblo y destruirá a todos sus enemigos. Así que
Su pueblo debe de seguir avanzando. La iglesia debe de seguir avanzando. Porque Dios ha prometido hoy que Él peleará por su pueblo. La orden que Dios le dio a Moisés en aquel entonces, amada iglesia, es la misma para la iglesia hoy día. Dile a mi pueblo que siga avanzando, que siga marchando. Así es que, amado hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿A quedarnos y llenarnos de temor, comiéndonos las uñas? ¿O seguir avanzando en el nombre de Jesús? Seguir avanzando en el nombre de Jesús. Porque Él estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Póngase de pie en esta tarde.